Listo. Recording in progress. Ok, ya está grabando. Listo. Entonces, veníamos hablando del libro de Ageo, pero enmarcado en la edificación de nosotros como iglesia a partir de los principios del libro que encontramos en el libro de Ageo. Y la vez pasada nos fuimos hasta el versículo 11, Ageo 1, del 1 al 11, vimos el contexto histórico, que era el momento de la reconstrucción del templo, la orden de Ciro, pero que había habido otros decretos del rey Asuero porque los samaritanos, Tobías, Sanbalat, toda esta gente no quería que los judíos construyeran, entonces influyeron al rey para que diera un decreto en contra. Eso está en el libro de Esdras. Sin embargo, en Esdras 5, en el versículo 1, 4:31 y 5:1, se dice que Ageo y Zacarías dieron su profecía. Fue allí cuando en el segundo año del rey Darío se empezó la construcción. Una construcción que se había frenado, que habían empezado desde antes, pero habían frenado más o menos por unos 23 años. Y una construcción que fue respaldada por todos los reyes, porque en Esdras 6, en el libro de Esdras capítulo 6, se nos enseña que esa construcción fue ordenada por Dios, pero fue respaldada por unos decretos reales. Entonces, si uno lee en Esdras 6:14, dice, y los anunciamos y los ancianos de los judíos, edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. O sea que Esdras nos confirma que fue la orden de Dios, pero hubo unos decretos de unos reyes que confirmaron esa orden. Vimos que el pueblo había empezado a construir para él, que no tenían como muchas ganas de construir para Dios, sino que empezaron a trabajar para ellos mismos. Hubo una confrontación de Ageo y en esa confrontación Ageo les decía que subieran al monte y que trajeran madera y que empezaran la construcción de la casa y que Dios iba a poner su voluntad allí. Ageo 1:8. Entonces, quiero compartirles ese versículo, Ageo 1:8, en las versiones de la Biblia Gateway Bible. Voy a compartir acá, compartir, y aquí está. Voy a compartir Ageo 1:8. Acá. Listo. Ahí tenemos. Allá en la versión Reina Valera dice, Reina Valera 1960, subid al templo y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esa palabra voluntad, la palabra nefesh que aparece en el hebreo, también puede ser contentamiento. Aquí, por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce subida al monte. Ustedes sí están viendo, ¿cierto? Lo que estoy compartiendo. ¿Están viendo esta pantalla? Sí. Sí la están viendo, listo. Sí, yo la estoy La viendo. Biblia de las Américas dice, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él. Esa palabra agrade es la palabra que traduce Reina Valera 1960 como voluntad. Aquí, por ejemplo, la JBS, que es la Biblia de Jubileo, también traduce voluntad, dice, y pondré en ella mi voluntad. Yo estaré contento
yo estaré allí contento. Dios habla hoy. Aquí, por ejemplo, me agrade, para que me agrade, traduce la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional traduce: suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él. Otra vez, para que me agrade, ¿cierto? La nueva Biblia, ¿qué? Esta es la NBV, es la Nueva Biblia Viva, traduce: suban a las montañas, traigan madera, reedifiquen mi templo y eso me alegrará mucho. La nueva traducción viviente dice: entonces me complaceré en ella, o sea, en la casa. La nueva versión internacional: y yo veré su reconstrucción con gusto. O sea, quería compartirles eso para que mirásemos, y muchas hablan de satisfacción, beneplácito, complacer, porque la palabra voluntad, que figura en Ageo 1.8, en la versión Reina Valera 1960, es la palabra, también traduce complacer. Entonces Dios estaba hablando de que a él le complacía, o le iba a complacer que el pueblo edificara la casa. Sin embargo, el pueblo como que puso un poquito de atención, pero después hubo otra profecía. O sea, en el versículos 12 al 15, ahí hay otra profecía que vino como consecuencia de esta primera profecía. Entonces, ¿cuál fue el producto de esa profecía? ¿Cuál fue el efecto de esa primera profecía que Dios dio? El efecto está en los versículos 12 al 14, o al 15, mejor dicho. Ellos oyeron la voz, dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea que la profecía produjo un cambio, produjo que el pueblo viniera a trabajar en la casa de Dios. O sea, un pueblo que estaba trabajando para sí mismo, ahora, por oír la palabra de Dios, como dice el versículo 12 de Ageo 1, ellos oyeron. La palabra shamá en hebreo es oír y prestar atención. Ellos oyeron para prestar atención, oyeron con diligencia. Y la consecuencia del oír esa palabra fue que se produjo temor de Dios en sus vidas. Y despertó Dios el espíritu del pueblo, de todo el pueblo, y de Zorobabel, y de Josué, hijo de Josadac, y empezaron la construcción. Vinieron y empezaron la construcción. Pero ese despertar que hay allí, a nosotros nos tiene que cuestionar. Nos tiene que cuestionar simplemente por lo que dice Ageo 2.1. En Ageo 2.1 vuelve otra vez el profeta a hablar de parte de Dios. Y ya se está refiriendo a ese mismo pueblo que había despertado a construir, que tenía temor de Dios, ya había temor de Dios en el pueblo al oír su voz, y había despertado, había abierto sus ojos, había despertado a lo que Dios decía y había empezado a construir. Pero hay otra confrontación del profeta,
Y es importante ese texto mirarlo en relación al anterior también. Y ahí vamos a hacer como el unir los dos textos para que podamos también mirar la otra porción. Vamos a mirar las dos porciones. Ageo 1 del 12 al 15 y Ageo 2 del 1 al 9. Ese va a ser nuestro texto hoy. Van a ser dos textos. Y del 12 al 15. Del 12 al 15 es uno y el otro 2 del 1 al 9. Porque vamos como en una progresión. El pueblo viene sin importarle lo que Dios dice, ahora le empieza a importar aquí en el versículo 12 al 15, ya hay un temor de Dios, pero el asunto acá es que cuando hablamos de despertar del pueblo, de que despertó el espíritu del pueblo, dice allí, uno piensa que es que el pueblo tuvo un avivamiento. Y eso puede pensar uno, hubo un avivamiento, pero un avivamiento que no perduró. O sea, hubo un avivamiento emocional, hubo un avivamiento de una manera tocó Dios por su Espíritu Santo el deseo del pueblo y lo impulsó a trabajar en la obra. Y vamos a mirarlo desde acá, les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla acá. Hablamos de responder obedientemente al llamado de Dios, ¿cierto? El llamado es claro, el llamado de Dios es claro porque el pueblo oyó. El pueblo oyó, o sea, el pueblo oyó su palabra. Por eso nosotros tenemos que entender que oímos a Dios en la Escritura. Nosotros no podemos oír a Dios fuera de la Escritura. Y ese llamado es tan claro, por medio en este caso del profeta, que no hay excusa para no atenderlo. Es que cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros nos tenemos que referir a quien está hablando, al que está diciendo que es Dios. No es nada más ni nada menos que el Dios eterno el que está hablando. Por eso es importante que consideremos que la palabra de Dios para nosotros debe producir un efecto de un temor reverente hacia Dios. Debe producir ese efecto, un temor reverente. Debe producir cambio de dirección o arrepentimiento. Eso es lo que uno ve en el versículo 12. En el versículo 12 dice, todo el resto, la voz de oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Hubo un temor de Dios. Hubo un temor de Dios. Está en el versículo 12. Y también hubo una seguridad en el pueblo, que es el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene su propósito, de que construyamos nuestras vidas en Él, conforme a lo que Él dice, conforme a su palabra, debe producirse el temor reverente ante esa palabra de Dios que oímos. Pero esa palabra de Dios también nos debe dar seguridad, porque Él respalda nuestra obediencia, pues Él es fiel a su propósito. Y su llamado produce un avivamiento, pero es el primer avivamiento que se produce es un avivamiento emocional.
un avivamiento emocional. Y ahorita vamos a ver por qué. Él abre nuestros ojos, o sea, Él despierta nuestro espíritu, dice el versículo 14 y 15. El 14 dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de José, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. O sea, hubo un despertar para obedecerle. Un pueblo que venía dormido, que ya trabajaba era para él, ahora empieza con el temor de Dios a obedecer a Dios. Y entonces ellos vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Se hizo importante para ellos la orden que había sido dada primero por Dios a través del rey Ciro, a la cual ellos no habían hecho caso antes, ahora sí le hicieron caso. Se hizo más real Dios para ellos y se debe hacer más real Dios para nosotros cuando tenemos temor de Dios por su palabra. Se debe hacer más real Dios para nosotros. Y entonces servimos a sus propósitos. Es lo que vemos acá. Hay un avivamiento emocional. ¿Y por qué digo emocional? Voy a dejar de compartir. ¿Por qué digo emocional? ¿Cuánto duró ese avivamiento? ¿Quién me lee Ageo 2.1? 21 días. Más o menos, exacto. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Sí, y el versículo 15 decía a los 24, en el día 24 del mes sexto, o sea que hay día 24 del mes sexto, día 21 del mes séptimo. Duró unos 27 días ese avivamiento. Tuvo que volver Dios a hablar. Y tuvo que hablar porque el pueblo comenzó a tener otra razón para desanimarse, que es lo que está en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Hubo otra razón para desanimarse. Y es normal. Y es normal que como creyentes vamos caminando y nos desanimemos. Y pensemos que no vale la pena la construcción, que no vale la pena edificar nuestras vidas en el Señor. Es lo que les pasa a ellos. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Alguien que me lea, por favor, si es tan amable. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y toda la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz
en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Luz. Aquí María Alicia. miramos que hubo, bueno, sí, Alicia, sí. Aquí miramos que hubo un motivo para que el pueblo se desanimara. ¿Cuál fue ese motivo? ¿Cuál fue ese motivo que desanimó al pueblo? Que la casa estaba muy arrasada. Que la casa que ellos Como estaban que no tenían construyendo recursos. no se parecía mucho al templo de Salomón. Entonces, la pompa de la casa era como lo importante para ellos. Y eso tiene algo que nosotros al mirar el Nuevo Testamento tenemos que ser conscientes de esto. Ahorita voy a compartirles, pero quiero mirar estas generalidades. En Lucas 12:30, cuando Lucas, el Señor está hablando de que los lirios no cosen, ni hilan, y que se visten mejor que Salomón no se vistió como uno de ellos, y que las aves del cielo no trabajan, sin embargo se alimentan, Dios las alimenta. Él está diciendo, no os afanéis, porque habéis de comer, que habéis de vestir o que habéis de beber, porque mi Padre tiene cuidado de vosotros. Y enseguida dice en Lucas 12:30, todas estas cosas buscan las gentes del mundo. El asunto es que ellos estaban mirando como miraba las naciones. En el Antiguo Testamento, de hecho, él dice que va a llevar al deseado de las naciones ahí. Y ya vimos la vez pasada que esas eran las riquezas. En el Antiguo Testamento hay una dicotomía, o sea, Israel y las naciones. Y en el Nuevo Testamento es la iglesia y el mundo. O sea, Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento la iglesia. Las naciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el mundo. Israel estaba llamado a no imitar a las naciones, sino antes a influir a las naciones para que las naciones miraran al Dios de Israel. La iglesia está llamada a no imitar al mundo, sino antes influir al mundo para que el mundo vea al Dios de la iglesia. Pero Israel falló, porque Israel miró como miraban las naciones. Y aquí hay una muestra de ello. Al pensar que la gloria del templo, que la gloria de la casa eran los lujos, que la gloria de la casa era la pompa. Y el Señor les dice, no es esto como nada ante vuestros ojos. Se hace la pregunta en el versículo 3, ante vuestros ojos. Están mirando como miran las naciones. Están mirando como mira el mundo. No están mirando como miro yo, dice el Señor. Tienen una mirada diferente. Aunque hubo temor de Dios que se produjo por la primera profecía de Ageo y empezaron a construir, se empezaron a desanimar al ver que esa construcción no era nada comparada con el templo de Salomón. Y Dios empieza aquí a hablar de algo que después va a desarrollar sobre todo el Señor Jesucristo, y es que lo importante no es el templo, que lo importante no es la construcción física, que eso no es lo importante, sino que la presencia de Dios esté en ese templo. El versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y está hablando de un pacto que hizo Dios con Moisés. Éxodo 33:14. Allá dice, mi presencia irá contigo. Pero también está hablando de que así como fue con ellos,
cuando lo sacó de Egipto, va a estar el Espíritu de Dios en medio del templo. Ahora, no estaba en medio de esas paredes, está en medio de la iglesia. Y esto apunta al nuevo pacto. Por eso dice, así como el pacto que hice con Moisés. Y es lo que dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón de carne, quitaré de vosotros el corazón de piedra, pondré en vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y mis leyes. Dice allá el nuevo pacto. O sea que aquí está hablando de algo. Desde aquí empieza Dios a hablar. Mire, lo importante no es el templo físico. Lo importante no es el templo físico. Y de hecho, cuando Salomón consagró el templo, hay una oración que Salomón hace y nosotros tomamos parte de esa oración, que es la respuesta que Dios le da a Salomón en el segundo libro de Crónicas 7:14. Y en esa respuesta, Dios le está diciendo a Salomón que lo importante no es la casa que él edificó. Segundo libro de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En ese versículo, Dios en ningún momento dice si vienen al templo o si miran al templo. Y la oración de Salomón era: si el pueblo peca y se arrepiente y viene al templo y ora, si no puede venir, pero mira hacia el templo, tú los perdonarás. Dios le está diciendo: mire, lo importante para tener una relación conmigo no es que estén en el templo, no es que estén en este templo, sino que su corazón sea humilde delante de mí, que su corazón se humille. Y humillarse delante de Dios significa que es más importante la voluntad de Dios que nuestra voluntad, que consideramos más importante su voluntad que la nuestra, que consideramos más importante lo que Él dice que lo que nosotros decimos. Así que esa palabra que puso temor de Dios en la vida de estas personas no era lo suficientemente importante acá. Todavía no era lo suficientemente importante la palabra de Dios, porque Dios había dicho: vayan y edifiquen. Y estaban construyendo, pero Dios nunca prometió que esa casa iba a ser lujosa como la de Salomón. Ahora sí vamos a compartir el bosquejo para que miremos cómo llamamos esta porción y nos vamos a detener ahí. Este fue el primero, este no es, este es el acá. Listo. Nuestra gloria es el Señor. Nuestra gloria no son las riquezas. ¿Por qué nuestra gloria es el Señor? Porque Él ha prometido su presencia en nosotros. Versículos del 1 al 5. No pensemos que las riquezas son nuestra gloria, ya que el peso de la gloria lo determina el Señor, no nosotros. La palabra gloria en hebreo es la palabra kabod y significa peso. O sea, el valor de esa gloria no lo determinamos nosotros, lo determina el Señor. El Señor quiere llevarnos a mirar con sus ojos. Primera a los Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente del Señor. Pero ellos miraban como el mundo. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El Señor les dice eso. Ustedes están despreciando esta casa, en la cual yo he dicho que voy a poner mi espíritu. Está despreciando la casa donde el Señor sí va a morar.
nosotros tenemos que confiar en su promesa. La promesa que dice aquí, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, que fue la que le dijo a Moisés y que el Señor Jesucristo nos confirmó en la gran comisión, en Mateo 28 y 18. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues su espíritu está en medio de nosotros. Por lo tanto, esforcémonos reiteradamente y sirvamos al propósito de Dios. Aquí ya hay una diferencia entre un avivamiento pasajero, emocional, como el que hubo allá en la porción del 12 al 15, porque el Señor aquí en el versículo 5 dice, y pondré mi espíritu en medio de vosotros. Y ya es un ímpetu constante para construir en el propósito del Señor. Y eso es lo que nos esfuerza. Él mismo nos da la fortaleza para no temer las amenazas de nuestros enemigos. Por eso les digo, no teman. Aquí está en el versículo 4. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijos de Josadac, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En el 5. En el versículo 5 ya habla, dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. O sea, hay una fortaleza cuando nosotros sabemos que el Señor está con nosotros constantemente, que su espíritu está con nosotros. No es que su espíritu está un momento y otro momento no. No es el ánimo de que cuando las cosas van bien, entonces caminamos con el Señor. Cuando no van tan bien, entonces nos deprimimos, nos olvidamos del Señor. El Espíritu Santo no nos va a llevar a eso, nos va a llevar a esforzarnos. Nuestros enemigos no son los enemigos que ellos tenían. Ellos tenían unos enemigos que eran los samaritanos y José en el árabe y Zambalad y Tobías, que están en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, que querían impedir la construcción. Nuestros enemigos ahora, según lo que dice Efesios 6 del 10 al 20, no son personas, son demonios. Ellos nos quieren desanimar. Ellos nos quieren hacer frenar en nuestra construcción de nuestras vidas en Cristo. Ellos quieren estorbar nuestra edificación. Pero el Espíritu Santo nos esfuerza. Por eso allá en Efesios 6 dice, esforzados en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él que nos esforzamos. Entonces ya hay una diferencia muy grande. Porque aquí el pueblo empieza a considerar que su gloria no es las pertenencias ni los lujos, que su gloria no es la opulencia, que la gloria no son las riquezas, sino que la gloria es el Señor. Porque Él ha prometido su presencia en nosotros. Esa es la mayor gloria que nosotros tenemos. Él ha prometido su presencia en nosotros. Pero los versículos del 6 al 8 también nos dice que Él ha prometido darnos la gloria de las naciones. Él ha prometido juzgar a las naciones. Vamos a mirar los versículos 6, 7 y 8. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él se encarga de juzgar a las naciones. Cuando nosotros miramos estas citas que hay aquí,
Todas estas citas hablan de juicios en el Apocalipsis. Esta de Apocalipsis 6:12 son los sellos. Y ahí se habla de un terremoto. Aquí el Señor está diciendo, haré temblar a las naciones. Haré temblar los cielos y la tierra. Cuando el Señor habla de temblar, eso es un indicativo de juicios. Y así lo entendían los profetas cuando hablaban de terremotos. Y así lo entendió también el apóstol Juan cuando habló en el Apocalipsis, en la literatura del libro de Apocalipsis, en una literatura de corte apocalíptico. Y si usted mira Apocalipsis 6:12, están los sellos. Tienen referencia a los sellos. Hay sellos, trompetas y copas, y todos son juicios, ¿cierto? En el Apocalipsis. Pero si miramos el Apocalipsis 6:12, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Eso es una referencia a un juicio, el temblar los cielos y la tierra. Apocalipsis 8:5. Apocalipsis 8:5 también está en relación a los sellos. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Pero el Apocalipsis 8:1 dice, cuando abrió el séptimo sello. Esos son juicios. Apocalipsis 11:13 está en relación a las trompetas. Un juicio en relación a las trompetas, un terremoto en relación a las trompetas. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Eso está en el contexto de las trompetas, tanto que en Apocalipsis 11:15 se habla de la 7ª trompeta. Y en Apocalipsis 16:18 también están los terremotos, pero en relación a las copas de la ira de Dios. Entonces, en Apocalipsis 16:18 hay un juicio también. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, cuando el Señor está diciendo que va a hacer temblar los cielos y la tierra, y que va a trastornar los reinos de las naciones, dice, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Es un juicio que él va a hacer. Está hablando del juicio. Está hablando del juicio que él va a hacer contra todas las naciones paganas. La palabra ahí para naciones es la palabra goy, que significa una nación gentil o extranjera o pagana. Y él va a hacer ese juicio al herir la naturaleza, por medio de herir la naturaleza, como están en Apocalipsis, y ese juicio va a tener algo que es que las naciones van a llevar sus riquezas a la iglesia, pero en el juicio. Y eso es una profecía que aún no se ha cumplido. Él se encarga de llenar la iglesia con la gloria de las naciones. Cuando el Señor nació, los magos de Oriente trajeron incienso, mirra y oro, trajeron riquezas. Eso es como un adelanto de lo que las naciones traerán a la iglesia en el juicio que el Señor va a hacer. Traerán los tesoros de las naciones a la iglesia. Dios los va a traer porque al fin y al cabo no son de las naciones, son de Él,
Por eso dice el versículo 8, mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. ¿Quién me lee Isaías 60, 11? Por favor. ¿Quién me lee Isaías 60, 11? Yo. Hágale pues, hermano. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. A ti serán traídas las riquezas de las naciones. Eso mismo se ve en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 se ve lo mismo. Allí en el versículo 28. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Es una profecía que los autores de la apocalíptica judía no veían cumplida. La literatura apocalíptica judía es una literatura que se originó en el siglo II antes de Cristo. Al terminar el siglo II, empezar el siglo I antes de Cristo. Y esa apocalíptica judía se originó por eso, porque ellos veían que había profecías que no se habían cumplido. Y una de ellas era esta: las riquezas de las naciones llevadas a Israel. Ellos pensaban que eran llevadas a Israel. Porque la profecía de Isaías apuntaba a eso. Pero hay que entender que los profetas y en la interpretación apostólica de Israel del Antiguo Testamento, los apóstoles interpretaron a la iglesia, al Israel como el Israel de Dios. Y para ellos era importante el cumplimiento de esa profecía. Y por eso es que en el libro del Eclesiastés, porque el Eclesiastés a nosotros nos han dicho que lo escribió Salomón, pero el Eclesiastés tiene mucho contenido de un hebreo posterior al de Salomón, y por eso es que en Eclesiastés 2:26 dice algo que nos deja ver el cumplimiento de esa promesa. Eclesiastés 2:26 dice que algunos lo utilizan para decirle que la iglesia tiene que tener riquezas, que no es el hecho, porque eso es en el juicio, eso es cuando llegue el juicio. En Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darle al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. O sea que las riquezas de las naciones, Dios las va a traer a la iglesia, pero ya después del juicio, las naciones que hayan sido salvas. Ahí hay una nube sobre la interpretación, no se puede decir en qué momento, cómo será, pero sí miramos que esas riquezas van a venir. Y esta es la profecía de aquí de Ageo. La profecía de Ageo es que lo va a llevar el deseado de las naciones a la iglesia, a la casa de Dios. Que según este texto, como dice Ageo 2:5, ya no estamos hablando de un templo físico, estamos hablando de la iglesia, de la reunión de los santos, de la iglesia como templo de Dios, como dice 2 Corintios 6:16.
Entonces vamos mirando que la manera como va habiendo como cierto progreso en cuanto a Dios va mostrando la edificación. Aquí ya Dios está mostrando que su gloria, la gloria de nosotros tiene que ser Él. Que nosotros tenemos que saber que Él es nuestra gloria, que las riquezas de las naciones Él las va a traer, pero que no nos interesa eso, que nos interesa es Él, porque al fin y al cabo esas riquezas también son de Él. Él es nuestra gloria. Y Él ha prometido una gloria mayor que las riquezas. Versículo 9. Versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Está hablando de que la gloria del templo de Salomón no iba a ser nada a comparación de la gloria postrera. La gloria postrera, ¿cuál es esa gloria postrera? Según el Apocalipsis, Ageo 2:5, ¿cuál es esa gloria postrera? ¿Cuál es esa gloria postrera? Según Espíritu de Dios con la estará en medio de nosotros. el Espíritu del Señor acompañando. que el Espíritu de Dios va a estar en medio de nosotros. Esa es la gloria postrera. La gloria que no tenía la casa de Salomón. La casa de Salomón tuvo una gloria muy grande porque era muy lujosa y Dios respaldó esa construcción porque él mismo derramó fuego sobre el holocausto de todo ese montón de bueyes y corderos que allí sacrificaron. Y yo me imagino que si yo hubiera estado ahí, me hubiera dado un pánico bárbaro al ver descender fuego del cielo y prender ese altar, prender ese holocausto. Y eso fue una gloria excelsa. Pero eso no fue sino una muestra de la gloria postrera, que es que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y que esa presencia es mucho más valiosa que todas las riquezas que haya sobre la tierra. Que el Espíritu de Dios more en nosotros, que Dios haya puesto su Espíritu en nosotros, simples mortales, viles pecadores, que no lo merecemos, es algo que vale mucho. Es algo que vale mucho porque es la vida de Dios en nosotros. Tenemos la vida de Dios. Esa casa que había allá no tenía vida, porque la vida no estaba en las paredes de la casa. La vida no estaba en los lujos ni en la pompa. La vida está es en Dios. Y Él ha prometido una gloria mayor. Y esa gloria garantiza su paz perpetuamente en nosotros. Por eso ahí dice, y pondré paz en medio de esta casa. El versículo termina diciendo así, y pondré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es una paz que nos aferra a Él. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es la paz que nos vincula a Dios. Es la paz que nos reconcilia. Es la paz que nos hace estar de acuerdo con Él, que nos hace estar seguros. En esa seguridad que había antes, en el capítulo 1, versículo 13, cuando Dios dijo, yo estaré en medio de vosotros. Esa seguridad que ellos tuvieron por un momento, ahora es una seguridad eterna, porque el Espíritu de Dios es el vínculo de la paz. Su paz que propicia nuestra santificación. Al saber que estamos a paz con Dios,
nos impulsa a mantenernos en esa paz y a santificarnos por el Espíritu Santo. Y su paz que mantiene el señorío de Cristo en nosotros. Porque esa paz de Dios gobierna nuestros corazones. Y su paz que es garantía de que somos su pertenencia. Por eso es que nosotros tenemos que ir dando pasos para crecer en el Señor y estar seguros de que en Él somos nosotros más que vencedores por Él, no por nosotros, no por nuestros talentos, ni riquezas, ni trabajos, ni astucias, ni habilidades, sino por Él. Él es nuestra gloria. Por eso yo he titulado así esta parte, nuestra gloria es el Señor. Él es nuestra gloria. Y esa gloria es mayor que la que tuvo el templo de Salomón. Y el Señor dijo eso cuando dijo que el reino de los cielos, porque es que eso es el Señor en nosotros. El reino de los cielos está en nosotros. Cuando Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que halló una gran perla y vendió todo lo que tenía para poder tener esa perla. Cuando Él es nuestra gloria, no nos importa si otros visten mejor, si otros tienen una mejor casa, si otros tienen mejores condiciones de vida, porque lo que nos interesa es que Él siempre esté en el centro de nuestras vidas. Y nosotros podíamos decir, el pueblo aprendió aquí, pero cuando uno mira la porción que sigue, uno se da cuenta que hay una confrontación. Otra vez el profeta confronta y confronta a los sacerdotes. O sea, cuando el Señor es nuestra gloria, nosotros estamos preparados para servirle. Sí, estamos preparados para servirle. Pero todavía tenemos que ser perfeccionados durante el mismo servicio. Y todos nosotros fuimos llamados a servirle. Todos los creyentes somos sacerdotes. Él nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Todos estamos llamados al servicio. Y la porción que vamos a ver después, que es aquí la que sigue desde el 10 al 19, es contra los sacerdotes. De aquí el pueblo está como aprendiendo, pero ahora los sacerdotes ya empiezan como a tolerar cualquier sacrificio, como a tolerar que sus vidas sean inestables. Piensan que porque sirven al Señor tienen el derecho de vivir vidas que no le agradan a Dios. Y por eso Ageo denuncia que todo lo que se ofrece allá, que todo lo que se hace allá es inmundo. Y Ageo es un profeta contemporáneo de Malaquías. Y Malaquías es un libro en el cual el Señor muestra cómo los sacerdotes estaban ofreciendo lo inmundo, estaban ofreciendo el animal cojo, el animal ciego, no con todo lo que les llevaban lo ofrecían al Señor, y el Señor les dice, ofrézcanle eso al príncipe de aquí, al príncipe, a ver si él se agrada de eso. O sea, Dios nos va a mostrar que cuando le servimos a Él, no lo servimos a medias tintas, sino que lo servimos porque Él es nuestro Rey y Él es nuestra confianza. Y en ese servicio nos va a perfeccionar. Él nos va a seguir completando en su servicio. Entonces llevamos tres etapas del pueblo. Cuando vinieron de la esclavitud, ellos dejaron de lado la orden de Dios y construyeron para ellos. Hubo una confrontación y hubo temor de Dios
y empezaron a trabajar para la obra de Dios, pero se desanimaron muy ligero porque empezaron a pensar que Dios mira las cosas como el mundo las mira, que Dios se agrada de la pompa, del lujo y no de la santidad. Y por eso Dios les dijo en Ageo 2:3 que no es esto como nada delante de vuestros ojos. O sea, ellos miraban esa casa que no valía la pena y se desanimaron. Y Dios les dice, mire, es que lo importante no es la pompa ni el lujo, sino que yo soy el Señor y esa debe ser la gloria. Yo soy su gloria porque esa gloria es mayor que la del templo. Tenemos ya un pueblo que va a empezar como a mirar a Dios de otra manera. Y ya está preparado para servir. Ahora, empezamos a ver otra etapa ya, cuando ya le servimos. ¿Cómo es que le vamos a servir? Y eso es lo que quiero que ustedes lean para que dentro de 15 días vengamos con más ya bagaje, con más lectura sobre Ageo 2 del 10 al 19. Leamos, meditemos en esa palabra para que la podamos compartir allí. Voy a dejar de compartir, ya yo dejé de compartir. Voy a saludar a los que llegaron tarde, que no los he saludado. Allá está don Juan, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿Cómo le ¿cómo va, don estás? Juan? Bien, Saludo a gracias. todos. Doña Beatriz también la vi por ahí, que no la había saludado. Y buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Dios le bendiga, doña Beatriz. También a Moisés, también lo vi por ahí. Buenas noches, Moisés. Dios te guarda. Saludos, doña Beatriz, doctor Bayona, todos, saludos. Aquí tenemos entonces, yo no había saludado a ellos tres, a Moisés, a doña Beatriz y a don Juan. Ya los saludé a todos, listo. Ahora, si hay alguna pregunta, entonces tenemos este tiempo, son las 9:35, apenas es la hora, pero si hay alguna pregunta la podemos resolver. Don Juan, ¿cómo ha seguido ese muchacho Matías, en el vientre de la Gracias, mamá? muchas gracias. ¿Cómo ha Gracias seguido sus pulmones? por sus oraciones y su unidad. Matías, 35 semanas y 2 días. O sea, ya no es prematuro. Entonces, vamos Va mejorando. a la 38 o a la 39 en manos de Dios, pero ya pasó el momento crítico de las 35 semanas. Y muchas gracias. Y seguimos muy unidos en la oración. Gracias, muchas gracias. Gracias al Señor que es el que hace todo eso posible. Así don Juan. es, sí, así es, sí, señor. ¿Y cómo sigue Patricia, su hermana? Bueno, regular. Ella está unos días bien, otros días muy regular. Está en chequeos con el reumatólogo y entonces, parece que va a haber un tipo de quimioterapia distinta, donde ella misma se va a tener que aplicar tratamiento. Entonces es como una versión nueva de quimio y ella misma se la aplica. Bueno, ella es bacterióloga, entonces tiene la facilidad, debe aplicarse Como un biólogo, que llaman, es un biólogo. una inyección subcutánea en el estómago. Bueno, entonces vamos a ver, están cuidando unos resultados y entonces haría cada semana ella misma se tendría que aplicar el medicamento y esperamos que todavía no lo han suministrado. Esperamos que en una semana ya Dios mediante pueda empezar y esperamos que mejore. Gracias, muchas gracias a todos. Me la saluda y le dice que seguimos orando por ella, que no la hemos olvidado. ¿Listo? Claro que sí, así lo haré. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? O si no, vamos como
despidiéndonos, orando, yo quisiera recalcar algo y es la importancia de oír la voz de Dios, porque ahí empieza el crecimiento, cuando oímos la voz de Dios. Y la voz de Dios la oímos en la escritura, ahí en la palabra la oímos. No la oímos cuando le quitamos o cuando le aumentamos, sino cuando la miramos tal como está escrita. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos, porque cuando el pueblo oyó la voz de Dios, el pueblo empezó de una manera emocional, no le duró mucho, pero volvió otra vez Dios a hablar y ya hubo más compromiso. Y al final del libro, uno ya ve que hay un pueblo maduro, que ahí hay una congregación que ya realmente camina con el Señor y que tiene una autoridad de parte de Dios, que eso es importante. Comenzó por escuchar esa voz de Dios. Entonces, hoy en día tenemos la escritura. Ahí oímos la voz de Dios en la escritura. Hagámosle caso y pidámosle a Él que nos fortalezca cada día, que nos dé discernimiento, entendimiento para separar realmente lo que es en la edificación de la iglesia, separar los pensamientos. La palabra entendimiento es separar los pensamientos, porque en la escritura vemos los pensamientos de Dios. Entonces, cuando consideramos que Él es el Señor, que Él es nuestra gloria, esos pensamientos son más importantes que los nuestros, que los que tenemos, que los que el mundo nos ofrece. Y tenemos la capacidad para ir separando esos pensamientos y dejándolos a un lado, porque la Biblia también contiene en la segunda carta a los Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Es a través de la escritura que podemos llegar a mantener la victoria y a que el Señor sea nuestra gloria siempre, siempre sea nuestra gloria. Bueno, entonces podemos orar, si hay alguna petición, si hay algo especial por qué orar, o si no oramos y... Pues por esa escritura, por eso, orar que el Señor nos permita saber que Él es el que obra y que nuestros pensamientos sean cambiados, siempre sepamos elegir, pues sepamos obrar de acuerdo a ella. Claro. Que es muy difícil. Humanamente no es difícil, es imposible, Cristina, humanamente. Pero ahí en Ageo 2:5, el Señor dice, como estuve con Moisés, mi espíritu irá con vosotros. Como estuve con ustedes cuando los saqué de Egipto, mi espíritu irá con vosotros. Estará en medio de vosotros. Él nos ha dado su espíritu. No solamente en medio, sino en nosotros. Y Él es el que nos fortalece para que el hacer su voluntad sea agradable. El hacer su voluntad sea para nosotros un hábito. Allí es donde Dios quiere que lleguemos a deleitarnos en su voluntad, no en la nuestra, no hacerla regañadientes, sino hacerla con gozo, porque el Señor Jesucristo a la cruz no quiso ir triste, no quiso ir triste. Cuando Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fue a orar a Getsemaní, Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y empezó a orar y recibió fortaleza. Y por eso en Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Él hizo la voluntad del Padre gozoso y nos enseña que podemos gozarnos en la voluntad de Dios porque la vida de Dios está en nosotros. Esa es la gloria de la casa, que el Señor vive en nosotros. Esa es nuestra gloria. Nuestra gloria es el Señor. Vamos a orar entonces y dejo de grabar ya entonces, ya. Ay, yo no, ¿cómo dejo de grabar, Cris? A ver, por aquí hay una, que oremos por un hermano, listo. Está delicado con el corazón afectado, listo. Vamos a orar también por Rodolfo, listo. Vamos a orar por Rodolfo. Pero yo no sé cómo dejar de grabar esto. Aquí ya me perdió. Yo tampoco, porque ya no tengo la A la función. pausa.